Entonces vamos a continuar como estaba comentando hace unos momentos. Aquí tenemos el canon de algunos grupos que consideran el texto como sagradas e inspiradas. Y entonces aquí vemos de que la cuestión del canon es cuestión de cierto grupo y denominación. Hay otros grupos que tienen también, me parece que es el canon etíope, que tienen el libro de Enoc como si fuera inspirado. Cosa que nosotros sabemos de que en otros cánones o en otros canon no entró como un libro inspirado, sino esa sí fue considerado una pseudoepígrafe. Pero sin embargo la tradición cristiana le tenía un gran respeto a este libro, el libro de Enoc, que probablemente el Nuevo Testamento haga referencia en algunas cuestiones, pero ese no es el tema. Entonces vamos a continuar. La cuestión es esta: si realmente la Septuaginta es un canon, por lo tanto nosotros podemos considerar este libro como un libro que es inspirado, y por lo tanto encontramos esa referencia cuando Pablo habla acerca de que toda escritura es inspirada por Dios, y el único canon que existía hasta ese momento y que era considerado inspirado y que utilizaba la iglesia primitiva era la versión griega o aquella llamada Septuaginta. Entonces vamos a continuar con la lectura. Realmente no sé hasta qué momento perdimos conexión. Vamos a leerlo, no estábamos muy lejos, no habíamos comenzado a leer realmente. Entonces vamos a leer desde el principio. Vamos a grabar esto y lo vamos a colocar posteriormente en el canal. Entonces, versión del texto sagrado o canon del Antiguo Testamento. Como se señaló en la introducción, los tratadistas han designado a la Septuaginta como una versión, y es así como es conocida en un sector de la academia. Sin embargo, el redactor de 2 de Timoteo la señala como inspirada. Y ya argumentamos de que probablemente a lo que se refería era a la Septuaginta, y por lógica y usando la razón, también estaba hablando sobre los deuterocanónicos. Dice: señala como inspirada, efectuando un reconocimiento expreso de su canonicidad. Esto que estamos señalando es de capital importancia, porque una versión es una cosa y un canon es otra cosa, y es lo que acabamos de ver. Una versión es una cosa y un canon es otra cosa. De este lado tenemos los diferentes canon que existen en estos grupos: el judío, el ortodoxo, el católico romano y el supuesto canon protestante, que vamos a aprender que realmente es una falacia llamar un canon protestante. Dice: una versión es una simple traducción de un texto de una lengua a otra, en este caso del hebreo al griego, y canon es la sanción de un cuerpo autorizado, de un corpus literario al cual le confiere el carácter de sagrado. Y esta es la diferencia entre canon y versión. Técnicamente esto no ocurrió con la Septuaginta, como tampoco ocurrió con el canon disque protestante de la Biblia Reina Valera que nosotros usamos. Y esto es algo interesante, como el autor habla de la supuesta versión Reina Valera, la versión que todos nosotros consideramos como si hubiera bajado del cielo, pero simplemente es una versión más, que es una traducción de los textos antiguos, el hebreo y del griego, y que muchos de nosotros consideramos como si realmente fuera ese texto que fue dictado palabra por palabra desde los cielos por los ángeles, cuando realmente es una versión y no un canon, aunque nosotros hemos considerado que contiene el canon protestante. Entonces vamos a continuar. Dice: técnicamente esto no ocurrió con la Septuaginta, como tampoco ocurrió con el canon disque protestante de la Biblia Reina Valera que nosotros usamos. Los judíos tuvieron su Jacnia,
los católicos su Trento y los ortodoxos su Tuyo. Los protestantes no tuvimos un concilio para sancionar nuestro canon, que difiere de los otros sectores del cristianismo. Y esto es algo fuerte que habla Raúl Saldívar en su libro. Me gusta mucho la postura que habla Raúl Saldívar, y en algunas ocasiones nosotros nos creemos de que realmente lo que nos han enseñado, que los libros deuterocanónicos son apócrifos, son del diablo, simplemente es una falacia. Porque realmente no existió realmente un concilio que nosotros podemos llamarlo, un concilio que definiera el canon protestante. Después de la destrucción del segundo templo, los judíos de Jacnia, tras ver destruido el templo y el pueblo de Jerusalén, tuvieron que definir lo que sería su canon, en comparación con la versión de la Septuaginta que era usado por los cristianos principalmente. Pero al final de cuentas hicieron su concilio en Jacnia. Los católicos lo hicieron en Trento. Pero los cristianos realmente no hicieron un concilio en el cual se pusieran de acuerdo cuáles libros iban a incluirse en el supuesto canon protestante. ¿Y cómo es que llegó nuestra Biblia a contener solamente 66 libros? Recordemos de que Lutero tradujo los libros deuterocanónicos, las puso al final de su traducción alemana. No se atrevió a quitar estos libros. Recordemos que la Biblia del Oso también incluía los deuterocanónicos. La Biblia del Cántaro, que podemos considerar la primera Reina Valera, contenía los libros deuterocanónicos. Sin embargo, en el siglo XVIII, una editorial se atrevió a quitar los libros deuterocanónicos de lo que sería supuestamente el canon protestante. Un canon que realmente es una falacia, porque realmente una editorial tiene la capacidad de decidir el canon o el pueblo de Dios. Pues es lo que pasó realmente. La editorial sin dar razón quita los libros deuterocanónicos de la Reina Valera, de las versiones protestantes, y posteriormente se desarrolló el mito de que estos libros no eran inspirados o eran apócrifos, y coincidiendo con la discusión con la Iglesia Católica Romana y Apostólica, en el cual consideraban que esos libros pues eran de los católicos y no formaban parte del protestantismo, cuando en realidad en la historia vemos de que las versiones más antiguas usadas por los protestantes contenían los libros deuterocanónicos, algo que a muchos no les gusta aceptar, y aún entre los teólogos, algunos teólogos también tienen esa postura, pero Raúl Saldívar habla realmente lo que es, y a veces suena un poco irrelevante, pero él lo dice de esa manera: personas irracionales. Si tan solamente conociéramos un poco de historia, nos daríamos cuenta qué es lo que pasó con los libros deuterocanónicos y por qué no entraron, o en su caso fueron quitados de lo que sería la Biblia protestante o el canon protestante, que realmente no es un canon. La editorial lo sacó simplemente, probablemente, como dicen algunos, porque ocupaban espacio y querían ahorrar papel. Interesante argumento, pero se atrevieron a sacarlo. Se trató de remediar esto. Hay una Biblia que se llama la Reina Valera, la versión Siglo de Oro. Incluyeron los deuterocanónicos ahora. Entonces, quitan, ponen, las editoriales tienen la capacidad de hacerlo.
¿Realmente existe un canon protestante? Entonces, esta es la cuestión. Dice, en ese mismo sentido, no hay registro histórico que haya habido un concilio de judíos en Alejandría para determinar el canon griego, pero, dice, el reconocimiento de un sector del pueblo judío, de los redactores del Nuevo Testamento, de los padres de la Iglesia y el reconocimiento expreso de los cristianos de los primeros siglos no deja lugar a duda que la Septuaginta no es una versión, sino un canon que surge, es decir, el acto que se repite una y otra vez hasta formar una costumbre que acaba formando una ley. Entonces, esta es la cuestión. Hablar de canon como hoy lo conocemos actualmente, realmente, pues no. Hasta posteriormente, cuando se conformó el Concilio de Hackney, ahí empezamos a llamar algo de canon. Pero ya los judíos de esa época ya consideraban este grupo de textos, traducción, la Septuaginta, como un libro canónico, un libro inspirado. Y no solo eso, sino también los padres de la iglesia, los primeros cristianos del primer siglo. Y por lo tanto acabó como una ley. Dice, como consecuencia directa de la aseveración de la canonicidad de la Biblia griega, tenemos que concluir en su inspiración. Es un asunto de lógica aristotélica que nos lleva a afirmar sin ningún tipo de prejuicios que la Biblia griega es inspirada por el Espíritu Santo de una forma más directa, es palabra de Dios. Y esto es lo que incomoda a muchos. Esto lo que menciona Raúl Saliba en su libro es algo que pondría a sacar espuma por la boca de algunos, cuando algunos afirman de que estos libros no son inspirados. Sin embargo, para la iglesia primitiva, para los redactores del Nuevo Testamento y para los padres de la iglesia, este canon, la Septuaginta, la Biblia griega, era o es o fue, bueno, era, fue, es, no sé qué palabra utilizar, pero ellos creían de que este canon o la Biblia griega, la Septuaginta, era inspirada por Dios. Entonces, lo voy a volver a leer, esto es algo impactante. Es un asunto de lógica aristotélica que nos lleva a afirmar sin ningún tipo de prejuicios que la Biblia griega es inspirada por el Espíritu Santo. De una forma más directa, es palabra de Dios. Entonces, esto es lo que incomoda. Es lo que nos incomoda. Aquí tenemos el supuesto canon protestante y como hemos aprendido y como hemos visto, realmente no hubo un concilio. Simplemente la editorial determinó sacar esos libros de lo que posteriormente fue considerado canon protestante sin dar una explicación, cosa que ni Lutero ni Casiodoro se atrevió a hacer en sus traducciones. Sin embargo, aquí tenemos la Biblia de Jerusalén, que recoge lo que es la tradición de considerar lo que son los deuterocanónicos como inspirados por el Espíritu Santo y palabra de Dios. Y eso es lo que choca. La Iglesia Católica Romana Apostólica las considera parte del canon, las considera inspiradas y llegan a esa conclusión por la misma conclusión que nos dice Raúl Saldívar en su libro. Los primeros padres, los primeros cristianos, los redactores del Nuevo Testamento consideraban inspiradas lo que es la versión de la Septuaginta, y la Septuaginta contenía los libros deuterocanónicos. Sin embargo, siempre va a haber ese prejuicio. Si los católicos lo toman como canon, pero
para llevarle la contraria, pues no las tomamos como parte de nuestro canon, cuando realmente vivimos una fantasía. ¿Por qué? Porque no existe algo llamado canon protestante. Vamos a continuar leyendo. Dice: si un texto canonizado por la Iglesia como inspirado, como lo es, según de Timoteo 3:16, afirma que toda escritura es inspirada, y esa escritura a la que se refiere es la Biblia griega, aquí lo dice Raúl Saldívar, luego entonces la Biblia griega es inspirada. Es la forma más simple de silogismo de Aristóteles, solamente utilizando la razón. Y aquí Raúl Saldívar muchas veces habla esto, que aquellas personas que a veces llamamos sana doctrina o de teología sana, en algunas ocasiones, la verdad, yo cuando lo leí me sorprendió y me cayó así como, está hablando esto este autor. Personas irracionales. De hecho, aprendí esa palabra, que realmente no la uso, pero Raúl Saldívar lo usa cuando realmente hay personas que afirman lo contrario, cuando realmente los hechos históricos pues nos hablan de que realmente es una falacia argumentar de que los libros deuterocanónicos son apócrifos y considerar estos. Yo he llegado a escuchar que hasta les dicen que fueron escritos por el diablo, como si el diablo tuviera un escritorio y empezara a escribir libros y decir, este libro es un libro del diablo y lo estoy escribiendo y quien lo lea será condenado. Pero Pablo lo dijo, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Realmente es una cuestión de teología? ¿Es una cuestión teológica o es una cuestión de prejuicios religiosos? Dice: hasta aquí nadie tendría mayor dificultad con lo que hemos aseverado. El problema surge cuando la Biblia griega tiene un conjunto de libros que la Iglesia protestante llama despectivamente apócrifos y no los reconoce como inspirados. Exactamente. Como lo dice Raúl Saldívar, realmente el problema no es si la Septuaginta es inspirada por Dios. Pero cuando toca argumentar sobre los libros extras que incluye la Septuaginta y que nosotros, el grupo protestante, hemos llamado como apócrifos, ahí es donde entra la discusión. ¿Realmente esta literatura es apócrifa? ¿O es una falacia que se ha desarrollado a partir del tiempo y a partir de la historia? Aquí es donde muchos se escandalizan. Algunos hasta sacan espuma de la boca cuando ven, no, ¿cómo es posible de que estos libros sean inspirados? Pero si Pablo lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para argumentar que no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Ese es el problema con los libros deuterocanónicos. Cuando nos toca enfrentarnos a esto, lo decimos, ahora sí. Esto es algo que muchos condenan a los católicos y yo voy a decir algo claro. Yo no soy católico, yo soy protestante, soy de línea ultra carismática. Con todo eso ya saben a qué me refiero. Que muchas veces condenamos a la Iglesia Católica por que se lleva por tradiciones, cuando nosotros dentro del cristianismo argumentamos las cosas por tradición y no porque realmente tengamos un sustento académico, un sustento real, un sustento histórico, y nos dejamos llevar por los prejuicios religiosos
y por esos mitos que se han desarrollado a través del tiempo y la historia, que también podemos decir que son tradiciones cristianas evangélicas, como decir que los libros deuterocanónicos son apócrifos, que los libros deuterocanónicos son del diablo, de que te vas a condenar porque leas los libros deuterocanónicos, que te prohíban en tu comunidad que las leas. Eso es una tradición que no se sustenta realmente en argumentos realmente racionales. Como dice Raúl Saldívar, gente irracional que pretende hablar de forma despectiva acerca de estos libros. Entonces, esto es algo difícil de tratar. El problema surge cuando la Biblia griega tiene un conjunto de libros que la Iglesia protestante llama despectivamente apócrifos y no los reconoce como inspirados, aun cuando los redactores del Nuevo Testamento y el mismo apóstol Pablo sí los reconoció. Incluso fueron utilizados como fuentes importantes para la redacción del Nuevo Testamento. Y este es otro de los mitos. Muchos dicen, es que los libros deuterocanónicos no son inspirados porque los redactores del Nuevo Testamento no citan estos libros. Sin embargo, sí existen citas. Pablo habla del libro de sabidurías. Los evangelistas hablan acerca de la historia, aquella historia en Tobías o en Tobit, acerca de la mujer que tenía varios esposos, y eso es lo que está hablando en la discusión entre Jesús y los fariseos. ¿Quién de todos ellos será su esposo en la resurrección? Recordemos de que la forma de redactar el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones los judíos o quien sea que haya redactado esto, hacían midrash, y un midrash no es copia y pega, sino que es un desarrollo, en algunas ocasiones expansión del texto. Tenemos en el libro de sabiduría un texto que podía ser tomado por el evangelista Mateo para elaborar las tentaciones de Jesús. Existen este tipo de técnica literaria para reconstruir un texto, una historia, y es lo que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento. También Pablo utilizó muchos midrash acerca de los libros deuterocanónicos. Y lo importante es de que también existen conceptos que nacen de esos libros, y no solamente de esos libros, sino de las literaturas del periodo intertestamentario, el libro de Enoc, el famoso hijo de hombre que encontramos en Daniel, que probablemente Daniel haya tomado prestado lo que es el término hijo de hombre del libro de Enoc. Y me van a decir, ¿cómo el libro de Daniel toma prestado del libro de Enoc si Daniel fue anterior al libro intertestamentario de Enoc? Pues parece que no, parece que Daniel y el libro de Enoc comparten el mismo contexto histórico. Entonces esto es algo que tenemos que comprender. Igual lo que son términos teológicos que fueron usados posteriormente por los escritores del Nuevo Testamento parten también de estos libros, y libros también que no entraron al canon hebreo. El problema surge cuando la Biblia griega tiene un conjunto de libros que la Iglesia protestante llama despectivamente apócrifos y no los reconoce como inspirados, aun cuando los redactores del Nuevo Testamento y el mismo apóstol Pablo sí los reconoció. Incluso fueron utilizados como fuentes importantes para la redacción del Nuevo Testamento. No vamos a entrar en ese debate porque tal cosa rebasa nuestro propósito en este apartado. Y exactamente, simplemente el autor dice las cosas como son. No está argumentando como algunos piden citas, piden fuentes. El autor tiene otro libro que se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Ahí explica un poco acerca de esto. Pueden consultarlo. Vamos a continuar.
Lo que sí queremos dejar claro es que no tiene sentido dejar por fuera escritos que fueron considerados por la Iglesia del primer siglo como sagrados y que son fuentes primigenia de la teología del Nuevo Testamento. Esto es algo realmente interesante lo que nos dice Raúl Saldívar acerca de esto. Voy a cerrar esto porque me equivoco bastante. Bueno, no. Entonces esto es algo interesante lo que nos dice Raúl Saldívar. Lo que sí deja claro es que no tiene sentido dejar por fuera escritos que fueron considerados por la Iglesia del primer siglo como sagrados y que son fuentes primigenia de la teología del Nuevo Testamento. Es algo ilógico. Dice, es también irracional defender simplemente o creer algo porque así nos lo enseñaron sin echar un vistazo a la historia y valorar hechos como el acto arbitrario de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera que en 1827 decidió eliminar los libros deuterocanónicos de todas las Biblias que ellos producían, incluyendo la Reina Valera. Este es también algo muy cierto. Es irracional defender simplemente o creer algo porque así nos los enseñaron, sin realmente conocer la historia. Y esto es algo realmente lo que pasa en el cristianismo. Y hablo de Latinoamérica. Aquí muchas veces algunos pastores no tienen la oportunidad probablemente a un estudio teológico o ingresar a un seminario o un instituto. Y así veníamos creciendo hace 20 años, hace 30 años atrás, porque yo lo viví. Nos decían, no leas estos libros porque son libros del diablo. Como si el diablo tuviera algo más importante de estar creando literatura. A mí me tocó en una ocasión simplemente porque estaba estudiando los libros apócrifos. Y como sabrán, el pastor me llamó la atención, me puso un castigo, pero nunca me explicó la razón verdadera del por qué no debemos de leer estos libros. Y los que saben sobre esto, los que se han metido al estudio bíblico serio, saben que los libros apócrifos nos muestran la riqueza literaria, nos muestran también la forma de pensar de algunos grupos que posteriormente fueron considerados heréticos y que en ningún momento esto es perjudicial para nosotros, los cristianos, sino que nos muestra también las diferentes formas que era interpretado el cristianismo, como también el judaísmo. Recordemos de que judaísmo y cristianismo no existían realmente un judaísmo en el periodo intertestamentario, en la época del Segundo Templo. Había varias líneas interpretativas y como tal varios libros que posteriormente fueron considerados heréticos. De la misma manera, el cristianismo también desarrolló literatura por varios grupos cristianos que posteriormente, al conformarse lo que sería la ortodoxia, fueron considerados como heréticos, pero que toda esa literatura nos muestra la riqueza enorme de los diferentes pensamientos o las formas de pensar e interpretar lo que es el cristianismo. Entonces, hay cosas realmente irracionales que nos enseñan por el simple hecho de decirnos que no, pero no nos ponemos a investigar la historia. ¿Realmente así fue? ¿Realmente es lo que me enseñan es correcto? ¿O simplemente estamos aprendiendo tradiciones? ¿Estamos aprendiendo fundamentalismo? ¿Estamos aprendiendo sectarismo aún dentro de supuestas denominaciones cristianas? Entonces todo esto es para poder realmente pensar qué es lo que creemos. Probablemente hace 30 años era más difícil encontrar información, era más difícil prepararse, pero hoy en día tenemos realmente disponible la información
en la palma de nuestras manos. Entonces, esto, lo que nos dice Raúl Saldívar, es realmente interesante. El texto de la Reina Valera que actualmente usamos nos llegó sin los deuterocanónicos. Primero en la versión de 1862 y luego en la de 1909. Esta época coincide con la llegada de los primeros misioneros a América Latina que nos trajeron la Reina Valera sin los libros deuterocanónicos, de manera que la Iglesia protestante de este continente nunca vio los deuterocanónicos en su Biblia. Fue así como se nos enseñó que tales libros eran apócrifos y que ni siquiera deberíamos verlos, cuando lo cierto es que solo un concilio de la Iglesia protestante pudo haberlos suprimido y tal evento nunca ocurrió. Entonces es una falacia histórica argumentar que existe canon protestante. No existe, porque no hubo un concilio que definiera las bases para hablar ahora sí de ciertos grupos que puedan ser considerados canon protestante, sino que todo esto es parte de una falacia, así como considerar o condenar el acercamiento de estos libros para su lectura. Entonces nunca ocurrió realmente un concilio en el cual se definiera un canon. Dice: el adoptar el canon de Hagnia es sencillamente contraproducente. Y esto es algo que aquí el autor va a hablar acerca de esto. Realmente esto es fuerte. Lo que va a hablar acerca de lo que pasó con el canon hebreo nos dice que es contraproducente. ¿Por qué nos dice de esta manera? Y algo que tenemos que entender es que la historia, hemos olvidado un poco de historia. El mundo protestante ha olvidado las raíces del cristianismo. Muchos piensan que el cristianismo inicia en el siglo XV, pero realmente el cristianismo se origina desde el siglo I. Entonces hacemos un salto ignorando toda nuestra historia. ¿Qué pasó en Hagnia? ¿Qué pasó con los primeros cristianos? ¿Qué pasó con la Septuaginta? ¿Qué pasó con el rechazo de los judíos en contra de la versión de la Septuaginta? El rechazo contra el cristianismo. Y realmente esto es algo que nos pone a pensar, y es algo que a veces siento que la formación del canon hebreo, que posteriormente retoma el grupo protestante, es realmente, esto lo que digo es algo muy difícil de decir, es algo que no me gusta decir, pero nosotros retomamos el canon del enemigo de la iglesia cristiana del primer siglo. Y esto es algo que muchos desconocen acerca de cómo nos maldijeron estos judíos de Hagnia. Unos dicen que sí fue una maldición, otros dicen que no. No sabemos hasta qué punto la historia esté distorsionada, pero hay dos autores que argumentan de que sí hubo una maldición a los cristianos por los judíos en el siglo I. Uno es César Vidal y el otro es Raúl Saldívar, que llegan a la misma conclusión, que ellos maldijeron a los primeros cristianos, y por esa razón también rechazan la Septuaginta y deciden realmente formar lo que sería llamado el canon hebreo, excluyendo toda esa literatura extra de la Septuaginta, y que posteriormente el grupo protestante rechaza. Algo que realmente es algo chistoso en algunas ocasiones. El adoptar el canon de Hagnia es sencillamente contraproducente. Esta es la gente que maldijo al cristianismo y pidió a Dios que fuéramos raídos de la tierra.
Su pugna contra Alejandría y todo lo que tuviera que ver con la cultura helénica era, como lo es ahora, infundada. Ya lo hemos dejado claro, que la cultura griega es el vehículo que Dios usó para revelarse a todos los pueblos del planeta. El Evangelio no puede darse ni existir en un vacío cultural. La cultura es el ropaje que envuelve el querigma redentor de aquel que se humanó para traer salvación al ser humano. Por último, es completamente cierto que hay historias fantásticas en los libros deuterocanónicos y pasajes que son dudosos y hasta difícil de creer, que entren dentro de la categoría de inspirados. Pero esto también es cierto para libros y pasajes de libros canónicos que muestran narrativas y episodios que provocaron debates álgidos antes de canonizarlos, por contener historias sin comprobación histórica, como el libro de Esther, el Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés, que fueron canonizados no después de mucho debate. Entonces, esto es algo muy cierto también. Otro de los argumentos que hablan acerca de esto es de que los libros deuterocanónicos tienen muchos errores históricos, y realmente sí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. La mayoría de estos libros surgen de algo que se llama novelas históricas. Y en las novelas históricas hay cierta... No me gusta decir esta palabra, se escucha un poco mal. Pero hay cierta reelaboración de relatos que no son hechos realmente históricos, pero que tienen un mensaje teológico. Y eso mismo pasa con algunos libros que llegaron al canon. Por ejemplo, el libro de Esther también es una novela histórica, no es algo que realmente pasó. Muchos piensan que sí, pero realmente es una novela histórica. El Cantar de los Cantares también es un libro que entró en mucha discusión y debate por contener expresiones sumamente eróticas. Y también tenemos el libro no me acuerdo cómo se llama, el libro de Jonás. Muchos hemos leído el libro de Jonás como si fuera un libro histórico, pero parece ser que también es este tipo de literatura, que es una novela histórica, que nosotros hemos tomado como literal, que se lo haya tragado la ballena. Sin embargo, todo esto es parte de un tipo de literatura, y no podemos condenar al libro de Judith o al libro de Tobías por contener errores históricos, porque realmente no es historia. Tenemos el libro de Daniel, que también habla acerca de los reyes, pero hay un rey que realmente no coincide con la historia. Se le ha tratado de atribuir al rey que realmente parte de ese momento histórico, pero realmente es buscarle 5 pies al gato. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con el tipo de literatura, y que al final de cuentas, novela histórica que entró al canon y novela histórica que no entró al canon. Y muchos dicen, es que contiene relatos extravagantes, tiene relatos que no podemos creer, o fantasiosos. Y esto es algo también para en algunas ocasiones hasta dar risa. Los mismos que argumentan de que el relato del fantasma que mata a los 7 esposos de esta mujer, los que dicen que es algo fantasioso, se les olvida de que en la Biblia hay una historia donde el burro habla. Sí pueden creer de que el burro habla históricamente, pero no pueden creer en esta historia de Tobías. Entonces, aquí hay algo que a veces choca con nuestra argumentación. Como si no fuera nada fantasioso hablar acerca de la resurrección de Lázaro. Entonces, todo esto se tiene que interpretar de forma... tenemos que
realmente conocer el tipo de literatura. Es una novela histórica con un mensaje teológico y que se interpreta de forma alegórica. Y este es otro tema que muchos chocan acerca de la alegoría, de que hay libros que se deben de interpretar de forma alegórica. Es decir, tiene un mensaje teológico de fondo y que no podemos considerar realmente como un hecho histórico, pero que sí nos da una enseñanza teológica, lo que el autor quería enseñar. Vamos a leer este otro documento ya que nos quedó tiempo. Debido a que se cayó la red otra vez, no sé qué hacer ya. Estoy desesperado por lo que no podemos conectarnos normalmente en vivo. Entonces, al final de lo que es el libro de las fuentes que dieron origen a la Biblia y a la teología del Nuevo Testamento, el autor nos habla un resumen acerca del capítulo y quiero leer con ustedes este resumen o conclusión que lleva el autor. Dice: históricamente se ha señalado a la Septuaginta como la versión griega del Tanakh o Biblia hebrea. Sin embargo, un estudio cuidadoso de una serie de elementos demuestra que la mal llamada versión de los 70 es más que eso. Es un cuerpo literario sancionado como sagrado, es decir, canonizado como palabra de Dios. Entonces, la Septuaginta era un canon sagrado, considerado sagrado tanto judíos de Palestina como judíos de Alejandría y de la diáspora. Entre las evidencias o pruebas para demostrar lo anterior, conclusión, tenemos lo siguiente. La prueba estructural, la cual encontramos en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Al momento de escribir este texto, la única escritura que circulaba era la Septuaginta con los libros deuterocanónicos. Exactamente, como acabamos de hablar hace unos momentos. Cuando Pablo hace esta afirmación, ¿de qué estaba hablando? La única versión que existía en ese momento y que utilizaba Pablo, y no solamente Pablo, sino los judíos también de Palestina y los judíos de la diáspora y de Alejandría, era la Septuaginta. Recordemos de que ya muchos no sabían hablar hebreo y por lo tanto sí o sí tenían que leer en griego. No crean de que todos sabían hablar hebreo en esa época, pero sí tenían algún conocimiento acerca del griego, más que del hebreo. Y cuando habla, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, está hablando de la Septuaginta. Y por lógica razonable incluye los deuterocanónicos. La prueba práctica, que es aquella que encontramos en todas las citas que de la Septuaginta existen en el Nuevo Testamento, dando testimonio que esta fue la fuente que usaron los redactores. Y esta es otra cuestión. La mayoría de las citas que encontramos en el Nuevo Testamento no fueron realmente basadas en el texto hebreo, fueron basadas en el texto griego. Y aquí podemos aprender de que este texto era muy importante para los primeros cristianos, los redactores del Nuevo Testamento. Dice, la prueba del idioma. Siendo el idioma griego la lengua franca, no había otra Biblia que usarse en el proyecto misionero de expansión de la iglesia. En consecuencia, llamarle versión del Tanakh, que aún no había sido canonizado por los sabios de Jagnia, es completamente absurdo. La Septuaginta es la Biblia griega o el conjunto de libros que fueron sancionados como sagrados por los Veterata Consueto Latín, me parece que es, de los cristianos del primer siglo. En primer lugar, la Septuaginta está formada por un cuerpo de libros que se tradujeron primeros e interpretaron en el proceso de traducción del hebreo al griego. Hasta ahí yo creo que nadie tiene problema.
Luego está formado por una serie de escritos y adiciones en idioma griego que formaron todo un corpus literarium que fue aceptado por la iglesia del primer siglo sin ningún problema. Y esta es la cuestión. Sí, yo he visto que muchos dicen es que vamos a regresar a las fuentes, vamos a regresar al cristianismo primitivo, vamos a regresar al cristianismo del primer siglo, pero no quieren aceptar de que la iglesia del primer siglo usaba la Septuaginta y por lógica también consideraba sagrada los libros deuterocanónicos. Ahí sí ya no quieren regresar al cristianismo del primer siglo. Entonces, esta iglesia del primer siglo no tenía ningún problema con usar los deuterocanónicos. Hacer la Septuaginta el único corpus literario reconocido como sagrado, esta se convirtió en la fuente primaria en la redacción del Nuevo Testamento. Las citas que allí se encuentran provienen directamente de la Septuaginta. En ese mismo sentido, se convierte en la fuente primaria de la teología cristiana. Los padres alejandrinos usaron la Biblia griega en su ministerio docente, querigmático y litúrgico de la iglesia. Entonces esto es algo muy importante a veces reconocer. Olvidamos la historia, olvidamos los orígenes y nos ponemos a argumentar mitos y tradiciones que se creen dentro del cristianismo. Ya para terminar y finalizar el programa, realmente no sé en qué momento se cortó esto. Quiero que salgamos también de otros mitos. Por ejemplo, muchos creemos o se nos ha enseñado de que la Biblia se escribió línea por línea, versículo por versículo, que fue dictado desde los cielos y escrito por los hombres. Pero realmente no, es así, no sucedieron las cosas. Y otro de los argumentos para rechazar a los deuterocanónicos es que dicen de que esos libros fueron escritos tardíamente, en el siglo II, en el siglo I, en el siglo III, y que los libros hebreos que fueron aceptados en el canon supuestamente fueron escritos anteriormente a la redacción de los libros deuterocanónicos, es decir, en la época del exilio o anterior al exilio. Pero ¿qué pasaría si algunos libros que entraron al canon hebreo fueron escritos post-exílico o post-exilio, y aún en el siglo II, en la época de los macabeos? Entonces se cae ese argumento de decir de que los libros deuterocanónicos no entraron al canon porque fueron escritos tardíamente. Entonces vamos a ver un pequeño recuadro ya para terminar. Y vamos a observar y aprender en qué momento fueron escritos algunos libros que entraron al canon hebreo. Aquí tenemos un pequeño recuadro. Tenemos desde la época 10 y 9 hasta la época 3 y 1. En el cual se conformaron los libros que llegaron a incluirse en el canon hebreo. Y ahora la pregunta es esta, y la cuestión es esta. Muchos creen de que los libros que llegaron a ser considerados parte del canon hebreo, todos fueron escritos anterior al exilio o durante el exilio. Pero sin embargo, quiero que vean acá que en el siglo V, el siglo IV, en la época persa, se escribieron y redactaron libros. Y aún en la época helenística, en el siglo III y en el siglo I, se escribieron libros que posteriormente fueron considerados parte del canon hebreo. Entonces es una falacia también argumentar de que los libros deuterocanónicos no entraron al canon hebreo porque fueron escritos tardíamente. Los libros más tardíos que fueron escritos y entraron al canon hebreo corresponden a esa época llamada época intertestamentaria.
que algunos dicen que esos libros deuterocanónicos no entraron porque fueron escritos en esa época de forma tardía. Sin embargo, aquí vemos de que en esa época, en la época helenística, fueron conformados unos libros que sí o sí muchos defienden que fueron escritos anterior, pero no. Quiero que vean que tenemos el libro de Esther, que está fechado entre el siglo III y el siglo I. Y esto es algo muy importante porque Esther es una novela histórica y yo sé que muchos no están de acuerdo en esto, pero corresponde también con el libro de Tobías y el libro de Judith, que son novelas históricas. Entonces aquí tenemos a Esther, que es un libro en época tardía, en época helenística. Tenemos la conformación de los salmos, que bien los salmos recogen tradiciones antiguas, pero probablemente también contengan una tradición posterior. Está el eclesiástico, el cantar y Daniel. Y aquí quiero que observen algo chistoso o algo que muchos defienden a capa y espada, y es acerca del problema de Daniel. En el canon judío, en el canon hebreo, el libro de Daniel no es considerado entre los libros proféticos, sino que se encuentra entre los libros llamados los escritos. ¿Y por qué se encuentra ahí? Porque ese libro fue escrito posteriormente, no fue escrito en la época que nos narra la historia, en la época de Babilonia, sino que probablemente fuera escrito en la época siglo II, en la época de los macabeos. Y recordemos de que el libro de los macabeos no entró al canon hebreo, pero sí entró el libro de Daniel. En el mundo protestante se cree que fue escrito en el siglo V, el siglo VI, siglo V antes de Cristo, pero probablemente ese libro fue escrito en el siglo II de forma tardía. Aquí lo vemos, siglo III al siglo I, el libro de Daniel. En el canon judío no es considerado profético, sino se encuentra entre los escritos, es decir, los libros escritos posteriormente y de forma tardía, y por lo tanto los que conformaron el canon judío sabían de que ese libro no era profético, tampoco histórico. Tenemos en la época persa que se terminaron de escribir, redactar, fusionar algunos libros, y quiero que vean algo interesante. El libro del Génesis, el capítulo 1, es fechado entre el siglo V y el siglo IV en la época de Persa. Es decir, un libro que está al principio de la Biblia fue escrito y redactado posteriormente. Los escritos más antiguos que tenemos en la época babilonia es donde se fusionan las tradiciones del norte y del sur, y esta es la cuestión que ya vimos en el canal acerca de cómo en esa época llamado la época del exilio fue donde realmente hubo una edición, una reestructuración de todo lo que posteriormente fue llamado la Torá, el Pentateuco, los libros históricos o la historia deuteronomista. Entonces en esa época es donde hay una gran reelaboración, edición, fusión de diferentes tradiciones hasta conformar los libros que posteriormente fueron considerados parte de la Biblia hebrea o el canon hebreo. Entonces quiero que vean cómo están fechados. También en la época babilonia o babilónica encontramos la historia primordial de Génesis, capítulo 2 al 11. Y esta es la cuestión que muchos se escandalizan, de que estos libros, Génesis 1 al 11, fueron escritos posteriormente de forma tardía, y que sí o sí, por alguna razón de la historia, del redactor, del editor final, decidió colocar al principio de lo que sería la Biblia hebrea, Antiguo Testamento,
porque así lo definía y así era necesario que estuviera en la Biblia, pero que eso no quiere decir que fue escrito o lo que se recibió al principio. Y quiero que vean que está en la época babilónica y coincide con el contacto cultural con ese pueblo y con el contacto de las diferentes literaturas que ya se conocían en esa época y que bien pudieron ser base de la conformación de esos capítulos tan interesantes y tan debatidos, que es el Génesis 1 al 11. Entonces esa también es una falacia que hemos creído por mucho tiempo, que estos libros, el Génesis fue escrito primero, pero realmente no fue escrito primero, y que coincide con la época del exilio. Todo este trabajo, quiero que vean siglo VI, época babilónica, tenemos la fusión de las tradiciones del norte y del sur, porque encontramos varias tradiciones, la famosa hipótesis documentaria, Génesis 12, Éxodo, Número, Deuteronomio, Fondo Antiguo de Proverbios y Salmos, Sofonías, Nahum y Habacuc. Los libros más antiguos podemos considerarlo 1 de Samuel, 2 de Samuel, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, fechados entre el siglo 7 y 8. Y posteriormente tenemos el siglo 9 al 10. Entonces, estos libros se empezaron a escribir antes del exilio. Y eso corresponde con muchas literaturas que hemos comentado en el canal. Como hubieron varias ediciones, muchas veces creemos de que se escribió todo de principio a fin, pero hubieron recensiones, hubieron ediciones. Es probable de que hubo una edición anterior del exilio. Fue extendida, editada en el exilio, conformada en esa época tan importante. Y ya cuando los judíos regresaron en la época, en el siglo IV, en el siglo III, aún se siguió escribiendo literatura, se siguió revisando la literatura hasta conformar los siglos posteriores, hasta el famoso concilio de Jacnia, en el cual se tomó la decisión de conformar un canon que sería llamado el canon hebreo, en el cual también se decidió tener una sola versión del texto hebreo. Algo que tenemos que entender es que una cosa es el canon y otra cosa fue la estandarización del canon. En la época intertestamentaria existían diferentes recensiones, es decir, diferentes textos hebreos. No había una unificación acerca de un texto hebreo, sino que todas esas recensiones, al igual que la Septuaginta, también se consideraban inspiradas. Sin embargo, ya en ese periodo ya tardío, en el siglo I, donde todas estas literaturas ya estaban conformadas, se tuvo que decidir también en una recensión que sería considerada el canon hebreo. Por esa razón encontramos diferencias textuales en la Septuaginta y en el canon hebreo. Por esa razón encontramos el libro de Jeremías, una versión más corto en la Septuaginta, y en la versión hebrea encontramos la versión larga. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con el desarrollo textual y la tradición de anexar, alargar, agregar adiciones a los textos de los profetas, como si fueran los profetas mismos que las escribieron, cuando sabemos de que probablemente no lo sea. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro de Isaías. Probablemente sean 3 autores los que redactaron el libro de Isaías. Tenemos el primer Isaías, el más antiguo, que podemos decir el Isaías histórico. Posteriormente tenemos Deutero Isaías y posteriormente el Trito Isaías, lo que nos muestra la forma también en que se redactó lo que es los libros de la Biblia hebrea. Entonces esto solamente es para
para conocer un poquito acerca de la redacción de la Biblia hebrea, que fue un proceso largo, un proceso de edición, reedición, de reflexión teológica, y todo esto llegó a ser considerado posteriormente la edición final que terminaron en nuestras Biblias, la Biblia griega y la Biblia hebrea. Y como sabemos, al final la tradición cristiana antigua se fue por la Septuaginta. Los judíos ya canonizaron su texto y estandarizaron su texto en el canon hebreo, en el probable concilio de Jacnia. Posteriormente todos sabemos la historia o la triste historia de cómo fueron quitados los deuterocanónicos de nuestras Biblias protestantes. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Fue tan interesante todo esto que no tomé así ni un poco de café. Y está casi lleno el café. Lastimosamente no pudimos estar en vivo. Yo ya no sé qué hacer ahora. Estoy en una parte que es de difícil acceso. Estoy en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, México. Y aquí es difícil tener una buena conexión. Y en estos momentos está lloviendo. Les pido una disculpa enorme a todos aquellos que estuvieron en vivo y no pudieron estar con nosotros. Entonces nos vemos. Suscríbanse al canal. Compartan. Denle like. Ustedes son los que nos animan a continuar con este proyecto. Vamos a poner un poco de música para despedirnos. Nos vemos. Muchas gracias a todos.